que seguramente ustedes han tenido oportunidad de ver a algún paciente que ha presentado una crisis epiléptica en la vía pública, en la familia o en un hospital, ¿no? Entonces vamos a hacer el enfoque de esta patología, mencionando de que es un problema de salud pública, sobre todo los pacientes con epilepsia refractaria. Vamos a ver cuál es la definición. En el 2019 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reportó la existencia de más o menos más de 50 millones de pacientes que padecen esta condición. 50 millones. Y estos 50 millones están sobre todo en países denominados en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Más del 80%. Si bien es cierto, no hay estudios epidemiológicos bien diseñados o estudios grandes para saber la real incidencia y prevalencia, se dice que en el Perú existirían más o menos entre 12 a 20 pacientes que tienen epilepsia, o sea, 12 a 20 pacientes por cada 1000 habitantes de pacientes que padecen esta condición. Que si calculamos en base a 33 millones, más o menos serían en promedio unos 500.000, casi medio millón de peruanos, entre niños y adultos que padecerían de epilepsia, ¿no? Miren, lo que ustedes deben saber es lo siguiente. El 70% de los pacientes que padecen de epilepsia se pueden tratar con medicamentos. O sea, si uno hace un diagnóstico adecuado, una evaluación adecuada, el medicamento adecuado, la dosis adecuada, la posibilidad de que el paciente se controle adecuadamente de las crisis epilépticas es alta, 70%. Incluso usando más de un medicamento. Bien, pero existe un 15, o sea, un 30%. Recuerden que 70% se controlan con fármacos. Y un 30%, un 30%, un 30% se va a comportar refractario a la medicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a dar un medicamento, incluso dos, incluso es dosis alta, obviamente una dosis que el paciente pueda tolerar, y si a pesar de ello el paciente sigue presentando crisis epilépticas, se puede considerar como un paciente refractario a la medicación, en un promedio de 2 o 3 años de vigilancia, seguimiento. Entonces, eso ocurre en todo el mundo. 30% no van a responder. Ese 30% no van a acceder a la medicación. Y de este 30%, la mitad, o sea, el 50% que equivale al 15% de este grupo, de todo, serían potenciales candidatos a cirugía. Entonces vamos a ver este grupo de pacientes. ¿Cuál es la definición? Hay dos definiciones. El ente encargado de dar las definiciones y las recomendaciones es la Liga ILAE. ILAE es la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. ILAE. ILAE. Entonces, ILAE es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia quien da los parámetros para lo que es todo lo relacionado con epilepsia, ¿sí? ¿Cuál es la definición? La definición es de epilepsia refractaria o de difícil control. Aquella que provoca imposibilidad del paciente para llevar un estilo de vida acorde a su capacidad individual, por la presencia de crisis, efectos secundarios del tratamiento y o problemas psicosociales. Y una definición más técnica es la que esta de acá, donde menciona aquella en donde se produce una falla en el control de crisis con los dos primeros fármacos antiepilépticos adecuados y bien tolerados en monoterapia o combinados, ¿sí?
Esa es la definición de epilepsia refractaria. El Perú hace una década era considerado un país donde no se realizaba la cirugía de epilepsia. Sin embargo, gracias al trabajo colaborativo, incluso con el apoyo de otros centros de cirugía de epilepsia, centros avanzados, se inició un proceso de capacitación desde el 2008, de tal manera que la primera cirugía de epilepsia lo realizamos en agosto del 2011. La primera lobotomía temporal en agosto del 2012. Este programa de cirugía epilepsia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas trata pacientes a partir de los 18 años hasta el paciente más ancianito. Es un grupo bastante consolidado, operamos de manera más o menos continua a pacientes que tienen epilepsia refractaria en quienes se ha realizado los estudios y se ha determinado que son candidatos a cirugía. Bien, para ello se tuvo la colaboración de dos centros avanzados de cirugía de epilepsia que fueron los que nos apoyaron en las primeras intervenciones. Este apoyo colaborativo del Centro Avanzado de Cirugía de Epilepsia pues fue vital para poder iniciar con la primera cirugía. Es el doctor Mario Alonso Vanegas, mi maestro, quien nos formó en esta área, quien nos apoyó en la primera cirugía, junto con el doctor Daniel San Juan Horta, neurofisiólogo, epileptólogo, que nos apoyaron en la primera cirugía de epilepsia que fue el 2011. Y posteriormente también otro apoyo importantísimo del Centro Avanzado de Cirugía de Epilepsia de Ontario, Canadá, con el doctor Jorge Urneo. Él es peruano, él es neurólogo epileptólogo, trabaja en Ontario, siempre viene a Perú para apoyar a muchos centros, junto con el doctor David Steven. El doctor David Steven es neurocirujano de epilepsia, también de Ontario. Con ellos realizamos la primera cirugía de epilepsia en el agosto de 2002, la primera lobotomía, porque la primera cirugía de epilepsia fue en agosto de 2011 con el doctor Mario Alonso, con este equipo. La primera lobotomía temporal, y es un artículo que les voy a compartir para que puedan, como parte de la práctica, es la primera lobotomía del 2012, agosto. Entonces, para evaluar un paciente con epilepsia refractaria, nosotros, el paciente pasa por una evaluación eh, conjunta, ¿sí? De varios profesionales. O sea, no es que el paciente ya lo decidimos, ya pasa directo a cirugía. El paciente pasa primero por la evaluación de un neurólogo epileptólogo, ¿sí? Que es el experto en epilepsia, neurólogo epileptólogo. Ellos van a ver primero, corroborar el diagnóstico, que puede haber pseudocrisis o epilepsias mal diagnosticadas, o incluso epilepsias que pueden ser de otro origen, ¿no? Psicogénico, incluso, psicógeno. Se ve el tratamiento, se hace todo un protocolo de estudio, y cuando el paciente ya tiene todos los estudios, hacemos una sesión conjunta, un comité, para ver si es candidato a una cirugía. Miren que participan neurólogo epileptólogo, neurofisiólogo, neuropsicólogo, neuroimagenólogo, neuropsiquiatra, neuropatólogo, neuroanestesiólogo, ingeniero biomédico, técnicos en neurofisiología, enfermera, trabajador social y el cirujano especializado en cirugía de epilepsia. Todo un equipo. ¿Qué exámenes realizamos? Miren, 3 pilares fundamentales. Usamos los datos clínicos. 1. 2. La información neurofisiológica. 3. Los datos de imagen. En los datos clínicos tenemos que investigar bien la semiología, los detalles de las convulsiones, los antecedentes familiares y personales,
si es diestro o zurdo, si haya un signo clínico de focalización, evaluación neuropsicológica y evaluación neuropsiquiátrica, obligatorio. Se hace un estudio llamado video EG. El video EG es un estudio que se hace cuando el paciente se interna, se hace un registro de las convulsiones. El paciente está vigilado con una cámara, los electrodos, y se tiene que grabar sobre todo las crisis epilépticas para ver cómo inicia, qué movimientos hace, dónde descarga y todo lo detalle, ¿no? Y de la mano con las imágenes, sobre todo la resonancia magnética, con un protocolo adecuado para recibir epilepsia, cortes finos, cortos perpendiculares al eje del hipocampo, y a veces los estudios funcionales o los estudios de medicina nuclear PET o SPEC. Entonces, esos son los estudios básicos, pero claro, en centros avanzados tienen más tecnología y pueden tener estudios adicionales, pero nosotros, como centro básico, tomamos en cuenta esta información: datos clínicos, datos eléctricos y datos de imagen. ¿Quién es un buen candidato a cirugía? Un buen candidato a cirugía es el que tiene ¿Quién es el candidato adecuado para la cirugía? Aquel paciente que tiene, el paciente que tiene una epilepsia focal, refractaria focal, con adecuada correlación clínica, eléctrica e imagenológica, ¿sí? Donde todo coincide, ¿no? El tipo de crisis, las descargas eléctricas de una zona, en la imagen vemos una lesión y todo coincide. Buen candidato. Hay contraindicaciones si el paciente tiene una epilepsia de otro tipo, o una enfermedad progresiva, o la familia, el paciente son muy pocos colaboradores, o hay mucho conflicto familiar. Puede ser que eso no ayude mucho, ¿no? Son condiciones relativas. O que el paciente tenga expectativas poco realistas, psicopatología, psicosis, ¿no? Retardo mental. O si el foco epileptógeno está en un área que tiene que ver mucho con lenguaje, área motora. O si los electros no focalizan bien, o que tengan una enfermedad, como comenté, una enfermedad progresiva, ¿no? Tipos de cirugía. Hay dos. Cirugía resectiva, quiere decir que si uno identifica en dónde está el origen de las descargas eléctricas anormales, uno puede plantear una resección del tejido, cirugía resectiva. Y cuando no ubicamos el punto de partida y hay múltiples focos, o es una epilepsia generalizada y que no tiene un buen control, podríamos hacer uso de los procedimientos paliativos. Paliativo significa disminuir, aminorar, ¿no es cierto? Paliativo, paliar, significa bajar, disminuir la cantidad de crisis. Miren, estos son los procedimientos que se hacen hoy en día en cirugía de epilepsia. Miren, son varios procedimientos. Hay una pregunta de una pregunta del MIR, donde les preguntan: de los siguientes procedimientos en cirugía de epilepsia, ¿cuál es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en el mundo? No se olviden, la leucemia temporal anterior. Este es el más frecuente. Luego hay lo que se llama las lesionectomías ampliadas, que son las resecciones frontales, parietales, occipitales. La callostomía anterior o posterior o completa. Resecciones multilobares. ¿Sí? Está la hemisferectomía o hemisferotomía funcional, transección subpial múltiple, la estimulación crónica en colocación del BNS, que es la colocación de un estimulador de nervio vago, cirugía de estimulación cerebral profunda, cirugía funcional de lesiones cerebrales, radiocirugía y el neuropace. Miren todas las alternativas que hay en cirugía epilepsia. Esta es una imagen de una leuctomía. Miren cómo
hacemos una restricción de toda esta parte del anterior del lobo temporal. En este caso, del lado derecho. Así queda en resonancia. Así se ve. Así se ve en sala de operaciones el lecho quirúrgico. Este es el piso medio, piso craneal medio. Y esta es la porción medial. Acá se ve una foto en una resonancia con corte sagital, la resección que hemos realizado. Y miren, en la primera plática mencionamos las patologías, las patologías que vemos generalmente nosotros. No se olviden de esto. La EMT. EMT, también es pregunta de Mir. EMT. Esclerosis mesial temporal. Es una patología muy frecuente en nuestra área. La gran mayoría de pacientes que entran a la oectomía temporal es por un problema de EMT, de esclerosis mesial temporal. EMT, esclerosis mesial temporal. En imagen se diagnostica por dos hallazgos importantes, no se olviden. Uno es voy a dibujar los dos hipocampos en esta resonancia, en un corte en T1, un corte coronal. Esto que ve acá es el hipocampo. ¿Sabe para qué sirve el hipocampo? ¿Alguien del grupo? Tenemos dos hipocampos en el lóbulo temporal. ¿Saben para qué sirve el hipocampo? ¿Cuál es la función principal del hipocampo? Vamos a preguntar a alguien del grupo. ¿Qué nos dice Miguel Pérez? ¿Escucha, Miguel? Hola. ¿Me escucha, Miguel Ángel? Lady Noriega. ¿Me escucha, Diego? Hola, hola. Ayumi, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ha Ah, dejado ya. más bien de presentar completo, ¿no? Ah, ya. Estaba preguntando cuál es la función del hipocampo. ¿Alguien del grupo sabe? Está relacionado con la memoria, doctor, también. Sí, correcto, con la memoria. Correcto, sí. Entonces, estas dos estructuras que ven acá tienen que ver con la memoria y también las emociones. Todos tenemos dos hipocampos. Miren el volumen del hipocampo al lado derecho. Tiene una disminución del volumen. Disminución del volumen. Disminución del volumen. Y esta es la secuencia T1 de resonancia, se llama T1. Este es T2. Y de acá es la secuencia FLAIR. Son secuencias que se ven en todas las resonancias. Entonces, los hallazgos típicos de una esclerosis es disminución o atrofia del hipocampo, disminución de volumen del hipocampo. Quiero que vean el color del hipocampo acá, miren qué color, cuál es más brillante. Se ve de color blanco el lado derecho, o sea, es una imagen hiper intensa. Y miren acá en el FLAIR cómo se ve el hipocampo. Se ve brillante el del lado derecho, más que el lado izquierdo, obviamente. Esa hiperseñal llamada hiperintensidad también es típica de la esclerosis. No se olviden, para diagnosticar una esclerosis mesial temporal es disminución de volumen del hipocampo más cambio de señal. En este caso es una hiperseñal, hiperintensidad. En este caso es una esclerosis mesial temporal del lado derecho. Otra patología también que nosotros vemos y también es frecuente, sobre todo en niños, son las displasias corticales focales. Son
malformaciones del desarrollo cortical. Acá, miren, incluso a veces puede pasar desapercibido, pero acá en esta imagen vemos un engrosamiento de la corteza. En T2 y FLAIR se ve como una hiperseñal. Esta lesión es compatible con una displasia cortical. También sí, las displasias generan también epilepsia refractaria, de difícil control. Otra también etiología en pacientes con epilepsia refractaria. Tenemos los tumores, este es un glioma de bajo grado, en este caso el hipocampo. Tenemos los cavernomas, las imágenes en Palomite de maíz, en POCOR. También pueden haber epilepsia refractaria. Pueden estar asociadas a una displasia cortical. Muchas veces. Y tenemos los tumores del neurodesarrollo, como el ganglioglioma, que hablamos. El ganglioglioma, que son tumores benignos de lento crecimiento, muy epileptógenos. Y también el tumor llamado DIMET, tumor neuroepitelial lisenoplásico. El DENT. Son dos tumores. Si le preguntan en el examen de los siguientes tumores, ¿cuáles son los más epileptógenos y de crecimiento lento? Los deben de marcar el ganglioglioma y el DINET, tumor neuroepitelial lisenoplásico. Entonces, haciendo un resumen en la etiología, tenemos esclerosis inicial MT, esclerosis inicial temporal, displasias corticales, los tumores del neurodesarrollo, el ganglioglioma y el DINET, los cavernomas e incluso también gliomas de bajo grado. De los problemas paliativos tenemos dos. Uno es la callostomía. ¿Qué significa hacer callostomía? Es ingresar a esta zona del cerebro, por la parte central, y hacer una sección de las fibras. Cortar estas fibras para desconectar. Estas fibras que ven acá son las fibras llamadas cuerpo calloso. Son las fibras que comunican ambos hemisferios. Entonces hacemos una sección que puede ser dos tercios anteriores o es completa o posterior nada más. Pero lo que hace es netamente hacer una desconexión. Entonces, un procedimiento paliativo que tenemos a la mano es la callostomía anterior, posterior o completa. ¿Qué hacemos? Ingresamos con una craneotomía por acá, por el centro del cerebro, hasta llegar al cuerpo calloso, y acá hacemos la desconexión interhemisférica, llamada callostomía. Recuerden que hay niños que tienen lo que se llama crisis atónicas, crisis de caída. No se olviden que la principal indicación de callostomía sigue siendo las crisis atónicas. Crisis atónicas que pierden el tono de manera brusca. O sea, crisis atónicas. Crisis atónicas. Crisis atónicas. Son crisis donde uno pierde el tono y hay caídas bruscas. Por eso que los niños usan el casco de protección cuando tienen ese tipo de crisis, ¿no? No se olviden que la callostomía tiene indicación principalmente en crisis atónicas y también en otro tipo de epilepsias, pero básicamente la principal indicación son crisis atónicas. El otro es la colocación de un chip llamado estimulador del nervio vago. Se hace una incisión en la región cervical, se diseca el nervio vago, que es un nervio más o menos grande, que pasa entre la carótida y la yugular. Como lo pueden ver acá, es una imagen real, aquí está el nervio vago. Y acá estamos colocando ya el electrodo, ¿no? El electrodo tiene que enrollar el nervio. Luego se pasa un cable de conexión debajo de la piel. Y acá, en la región axilar, con una bolsa subcutánea, debajo de la piel se coloca el generador de pulso. La principal indicación de colocación de un estimulador de nervio vago es las epilepsias multifocales. No se olviden. Las epilepsias multifocales. Multifocales. Principal indicación. O sea, si nosotros no podemos ofrecer cirugía receptiva y el paciente tiene múltiples focos, podría ser una opción colocar este dispositivo. La única limitante es que tiene un costo alto, más o menos cuesta como $30,000, entonces sigue siendo una limitante para
los pacientes del seguro integral por el costo del equipo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un paleteo. En ocasiones cuando vamos a entrar a quirófano, antes de hacer una resección del tejido, hacemos un registro eléctrico, o sea, es como hacer un electroencefalograma directo para ver la actividad eléctrica de toda esa zona. Y donde hay descargas anormales o focos epileptógenos, también lo incluimos dentro de la resección. Se hace antes, durante y después de la resección. Este procedimiento llamado electrocorticografía transoperatoria. A veces hay que colocar electrodos profundos, ¿sí? O mallas o tiras sudurales para hacer estudios de segunda fase. O sea, el paciente entra a una primera cirugía para colocar electrodos y mallas, cerramos, pasa a la unidad de registro de video EG. Si vemos que se puede identificar dónde nace el punto de origen, o sea, el foco epileptógeno, puede entrar en un segundo tiempo a una cirugía resectiva, o si no, a retiro de los implantes. Este es el estudio más grande que se tiene, publicado en el 2001 por el doctor Samuel Vive, él es mexicano, que trabaja en Canadá, me parece, quien realizó un estudio grande, un estudio randomizado, un estudio controlado, donde comparó un grupo de pacientes con epilepsia refractaria del lobo temporal que fueron a cirugía y un grupo de pacientes que fueron solo a medicamentos. La diferencia fue notoria y abismal, dado que hubo una notable mejoría el grupo quirúrgico. O sea, acá se demostró claramente la ventaja de una cirugía. Ahorita un segundo, hay una alarma acá en mi casa, un segundito. Hola, hola, ¿me escuchan de vuelta? Sí, doctor, se le escucha. Sí, correcto, gracias. Entonces, ese estudio comparativo, o sea, compararon acá pacientes que fueron a cirugía y pacientes que no se operaron y seguían con medicamentos. Y la respuesta fue totalmente contundente a favor de la cirugía. O sea, se ha demostrado que la cirugía epilepsia es efectiva, es segura, y para pacientes, sobre todo con epilepsia del lobo temporal, refractarios, es mejor operarlos. Esto fue un trabajo muy importante que permitió también que se siga avanzando en esta área. Luego les voy a enviar a ustedes 2 artículos para que puedan revisar, y el martes lo discutimos de manera presencial, y un video de una lobectomía temporal para que vean cómo se hace una cirugía de lobectomía. Lo voy a enviar por WhatsApp a Diego y para que los comparta a todos los compañeros. O sea, el video, el caso clínico y 2 artículos que van a revisar para el día martes, que es donde nos vamos a reunir de manera presencial allá en el hospital. Y también, como comentamos, miren, se puede hacer también, si uno tiene un buen plan inicial de sospecha y de fundamento de que la epilepsia podría estar en una zona, y no hay todavía precisión, uno puede colocar electrodos profundos. Este es un brazo robótico que implanta electrodos en ciertas zonas para hacer un registro eléctrico. O sea, hacemos un estudio de video EG para ver si uno puede llegar al punto exacto, ¿no? Y luego hacer cirugía resectiva. Se llama la estereoelectroencefalografía asistida por robótica. No lo tenemos en el Perú, lo hacen en otros centros. Y se usa para pacientes que tienen epilepsia donde no podemos identificar el punto de origen, ¿no? Y hay otro equipo que se llama la magnetoencefalografía. Es un equipo que combina la información de la resonancia con el electroencefalograma. También un equipo muy caro que sirve también
para evaluar pacientes con epilepsia refractaria. Equipos muy caros, tecnología muy cara. Y miren, nosotros usamos esta escala para evaluar al paciente ya operado. Se llama la escala de Engel o la clasificación de Engel, y que va de 1 al 4. Tenemos la clasificación de Engel, que es clase 1. El paciente, si el paciente se opera, se hace una lobotomía y no tiene ninguna crisis, se dice que está completamente libre de crisis, sería un clase 1A. Buena cantidad de pacientes operados de lobotomía están así en clase 1A, libre de crisis de la operación. Y si la respuesta es diferente, por ejemplo, las epilepsias del lóbulo frontal o de otro lóbulo, es un poquito menor a la del lóbulo temporal. La que mejor va es el lóbulo temporal. Pero acá se ve clase 1 libre de crisis, clase 2 crisis infrecuentes, casi libre de crisis, clase 3 mejoría significativa y clase 4 los que no mejoran. Es raro que un paciente no mejore con cirugía. Puede ser que si es que no está bien seleccionado en realidad. Y no se olviden siempre, es importante trabajar en equipo. Esta foto es del 2011, cuando realizamos la primera cirugía de epilepsia. Acá está el doctor Medina, que es el jefe de la cátedra, es el profesor principal de neurocirugía en la Universidad de Villarreal. Está el doctor Mario Alonso Vanegas, quien nos ayudó mucho para hacer la primera cirugía de epilepsia. Acá estamos nosotros también en las etapas iniciales de cirugía, en 2011. Ha pasado ya 11 años y hoy en día seguimos operando a los pacientes que requieren cirugía y que no mejoran con fármacos, y que estamos obviamente ayudando mucho a que estos pacientes se reintegren a sus actividades del día a día como nosotros. ¿No tienen alguna pregunta sobre cirugía de epilepsia, alguna duda que tengan? Igual quedamos en que les vamos a enviar 2 artículos para que puedan revisar, y también el video para que lo puedan ver con tranquilidad, cómo es una lobotomía temporal anterior en un paciente que tiene esclerosis mesial. Bueno, chicos, creo que hubo algunos problemas de conexión con algunos. Igual está registrada la plática, lo pueden revisar. Igual, cualquier duda que tengan, el día martes, bueno, el día lunes, como siempre, van a ir a sus actividades prácticas. El día lunes yo voy a entrar a cirugía. De repente uno de ustedes, de acuerdo al orden que ya se comentó, puede entrar a cirugía. El martes hacemos una discusión, una conversación sobre los artículos que les voy a enviar. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre cirugía de epilepsia, lo pueden hacer en este momento con todo gusto. Bien, Diego, Mayumi, ¿todo bien? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, correcto. Bien, chicos, entonces, bueno, les agradezco a todos ustedes por su buena disposición de seguir avanzando con las teorías que se han planificado. Nos quedan 2, nos queda malformación arteriovenosa y nos queda tumores de la región celar o tumores de hipófisis. Lo vamos a realizar seguramente la semana que viene. Vamos coordinando. No se olviden, les voy a enviar los artículos. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer el día lunes, estamos ahí en el hospital. Aprovechen al máximo porque les queda ahí creo una semana nada más. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y gracias por todo. Gracias. Nos vemos, cuídense mucho, chicos. Saludos. Hasta luego, doctor.